estamos hablando de esa pasión de Jesucristo. Hemos hablado anteriormente que el ministerio de Jesús en esta tierra lo podemos encontrar en los 4 evangelios, que realmente ahí en las escrituras nosotros podemos leer y podemos decir también de que vemos a un Cristo humilde, vemos a un Cristo sufriente, que Él lo dio todo por amor a nosotros y que realmente Él ya tenía un plan desde que nos creó a nosotros de salvación. Así que se encuentran con nosotros las teólogas Mariela de Coronado y también Leticia Sumala, a quienes yo quisiera preguntarles en este momento. Hablemos del significado de la crucifixión y muerte de nuestro Salvador. Bueno, nos tenemos que enfocar entonces también en el tormento de la crucifixión. Y como bien lo decía la licenciada Leti, la crucifixión era lo peor y la más indigna pena capital pública que se le daba a alguna persona. Y la crucifixión, por los testimonios que tenemos, era una horrible agonía. Se desgarraban los tendones de todo el cuerpo, tanto de los brazos como de las piernas. La licenciada Leti nos explicaba, ¿verdad? Esa corona que realmente era como un casco de espinas. Ya habían azotado a Jesús, ya Jesús estaba totalmente desfigurado, su cuerpo estaba cansado, estaba herido, estaba torturado, desfigurado, tanto su rostro como su cuerpo. Y fueron muchas cosas que él sufrió. Y aún así, todavía tenía que morir en la cruz, tenía que ser clavado en la cruz, tenían que ser esos clavos insertados en sus muñecas y en sus pies para que su cuerpo fuera levantado. Fue algo, me imagino yo, muy, muy duro, era algo inexplicable que mucha gente, pero especialmente las mujeres, estaban ahí acompañando a Jesús. La muerte de un ser querido siempre te impacta, pero ver colgado a Jesús, a ese Señor, a ese hombre que había hecho tantos milagros, a ese hombre que había hecho tantas sanidades, que había estado compartiendo con todos ellos, que ya había anunciado su muerte, que ya había anunciado su resurrección, pero que en ese momento estaba clavado en una cruz. Yo me imagino que ha de haber sido algo impactante y el sufrimiento que nuestro Señor Jesús estaba experimentando en ese momento, como bien lo decía la licenciada Leti, era algo que no nos podemos imaginar, porque todo el peso de nuestros pecados, del pecado de toda la humanidad estaba sobre él. Entonces no era solo el peso de su cuerpo, sino era todo este peso de enfermedades, de pecado, de dolor, de tantas cosas que estaban sobre él. Y entonces dice en los evangelios que él grita, Dios mío, ¿para qué me desamparaste? Y ese para qué es algo extraordinario, porque él no dice por qué me desamparaste, sino dice para qué. Y esto quiere decir que él no pedía una explicación, sino demandaba objetivos. ¿Por qué estaba él en esa cruz? Y el objetivo éramos tú y yo, por amor, para salvarnos, para justificarnos, para darnos redención, para hacer ese holocausto vivo y pagar por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, el que el Señor, ¿verdad? Dios Padre haya distanciado tal vez de Él ese momento, porque Él estaba cargando nuestros pecados, fue algo muy importante, fue algo donde el Señor Jesús viene y expresa ese dolor, expresa ese distanciamiento que hubo entre padre e hijo en ese momento, pero era por el pecado, era por nosotros. Y fue algo que hizo que Él fuera ese perfecto holocausto delante de Dios. Fue antes habían hablado, los profetas habían hablado de esto, vendría un Salvador, venía el Mesías a salvarnos. Y entonces en ese momento del tormento de la cruz se iba a cumplir, ¿verdad?
lo que la Biblia había dicho antes. Maldito todo el que es colgado en un madero, Él se hizo maldición por nosotros, pero nos dio a través de su muerte la redención y la vida. Así es, nos dio la redención y la vida. Hermanita Leti, ¿qué podríamos hablar de la muerte y sepultura de Jesucristo? Muy bien, gracias. Nuestra fe, mis hermanas, se centra en que Jesús murió en la cruz, como lo narran las Escrituras. Los 4 evangelios nos dejan ver que Jesús murió, ¿verdad? Eso para nosotros es una base en nuestra fe, es en lo que nosotros creemos. Todos los evangelios nos narran este acontecimiento. Juan 19:30 es muy enfático al decir, tras inclinar la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, Jesús inclinó su cabeza y luego él entregó el espíritu. Es como dándole permiso a la muerte para que hiciese presa de él. Y es que regularmente, mis hermanos, los que eran crucificados y muertos en una cruz, dicen que llegaban a tardar hasta 3 días en morir. Y es por eso que en ocasiones les quebraban los huesos para que su muerte pues fuera acelerada. Y no digamos en este momento que estaban próximos a celebrar el día de reposo, ¿verdad? Entonces ellos lo que querían era que ellos murieran. Y por eso es que a los que estaban colgados al lado de él, pues les quebraron los huesos para que su muerte se adelantara. Sin embargo, como todo esto es planeado y el Padre ya lo había planeado, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, él mismo entregó su espíritu. Él le dijo a la muerte, te doy permiso para que hagas presa de mí, en su condición humana. Y entonces eso a nosotros nos sienta en nuestra doctrina, en nuestra base, en nuestra fe, que Jesús murió. Y eso significa que cumplió el propósito para el cual Él vino a esta tierra. Esto realmente es un hecho asombroso. Dios hecho hombre entregó su vida por amor a nosotros. Y lo importante de todo esto, mis hermanos, es que luego en el Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, nos damos cuenta que el centro de su mensaje fue ese, que Jesús había muerto por el pecado del mundo, por el pecado de toda la humanidad. Lo dejan ver en Corintios, en Romanos, en Gálatas. Siempre vemos que el centro de su predicación fue Jesucristo, su pasión, su muerte y también su resurrección, algo que vamos a ver más adelante, pero ese es el centro del Evangelio para nosotros el día de hoy también. Esa profecía que había sido desde antes de que Jesús viniera, todo el Antiguo Testamento nos habla de ese Salvador que va a venir y que va a dar su vida por rescate de todos nosotros. Entonces, pues podemos descansar en esto, mis hermanos, de que es un hecho, que Jesús murió por nosotros, que Jesús entregó su vida con nosotros, que Él la tomó de sí mismo, se humilló a sí mismo y la entregó para que fuera ese sacrificio perfecto. Ya no iba a ser necesario estar llevando un sacrificio cada año al lugar santísimo para el perdón de los pecados, sino que el Cordero perfecto, el Hijo de Dios, se había entregado por nosotros y su muerte había sido agradable delante del Padre. Esto realmente es majestuoso que nosotros lo podamos ver. Esto se comprueba también en la cruz cuando Él está colgado y los soldados romanos le colocaron la lanza en un costado, ¿verdad? Y dice la palabra que sale sangre y agua. Esto es una prueba de que Jesús realmente murió en la cruz del Calvario, como nosotros los cristianos evangélicos lo creemos, y esa es la base de nuestra fe, mis hermanos. Gracias. Qué hermosa explicación entonces la que hemos escuchado hoy. Y la palabra del Señor nos dice también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.